Hace poco más de un año, en el preludio de la elección presidencial, ante los señalamientos que se dieron en el calor del debate entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, recuerdo que la frase narcocandidata generó múltiples cuestionamientos y discusiones. El absurdo debate partidista, la polarización emocional e ideológica se sobrepusieron al análisis serio y responsable. Una persona bien informada en aquel entonces me dijo: yo no quiero creer que la política esté infiltrada por el narco. Bueno, pues el terrible asesinato de Carlos Manzo hizo que aquella frase volviera a resonar en mi cabeza. Llenamos años en que el terrible amaciato entre crimen y política nos envuelve con noticias cotidianas. Desde Ayotzinapa, donde vimos cómo presidentes municipales conviven con la delincuencia para que ésta desaparezca personas, hasta el rancho Izaguirre, donde verificamos cómo se masifica el proceso en campos de entrenamiento y exterminio. Pese a las evidencias, la gente prefiere ignorar y se resiste a discernir lo que ocurre en México. La muerte del presidente municipal de Uruapan vuelve a poner de manifiesto esta situación. Aunque las voces de críticos y opositores se alzan con indignación para llenar con lugares comunes sus declaraciones y análisis, tristemente han sido parte de lo mismo. Por su parte, el oficialismo descalifica, se pone a la defensiva, llena de propaganda y cajas chinas los foros de debate para luego proponer planes de rescate que recuerdan las mismas acciones fallidas de sus antecesores. Decía Karl Marx que la historia ocurre primero como tragedia y después como farsa, con un grupo gobernante que busca concentrar al máximo el poder, que ha modificado la Constitución y las leyes para emular, de cierta forma, lo que vivimos con el viejo PRI como partido de Estado. Vale la pena entender que la corrupción simplemente evolucionó. Sirva para ello poner frente a nosotros aquella fotografía de Enrique Peña Nieto el primer día que tomó posesión en Palacio Nacional. En la imponente escalera enmarcada por el mural de Diego Rivera, mejor conocido como la epopeya del pueblo mexicano, el mexiquense decidió posar junto con los gobernadores de las entidades federativas. Sobresalían a su lado priistas relevantes como Javier Duarte de Veracruz, Jorge Borge de Quintana Roo, Andrés Granier de Tabasco, Rodrigo Medina de Nuevo León, César Duarte de Chihuahua, Roberto Sandoval de Nayarit, Fausto Vallejo de Michoacán. Todos ellos, salvo Vallejo, cuyo secretario general fue encarcelado tras difundirse videos de Partiendo con la Tuta, acabaron en la cárcel. El distintivo en cada caso fueron los terribles casos de corrupción, donde el uso de presupuesto público, etiquetado especialmente desde el presupuesto de egresos de la Federación, fue empleado para ganar campañas con ejemplos puntuales como la estafa maestra. Bueno, pues hace poco vi una fotografía de AMLO con la mayoría de gobernadores de su época, muchos de ellos, por cierto, aún en funciones. La gráfica de López Obrador, arropado por los mandatarios de Morena, podría ayudarnos a hacer una revisión de lo que significó su sexenio. Ahí están los ejecutivos de Tabasco y Chiapas, aquellos que encabezaban sus entidades en tiempos de la barredora. El de Sinaloa, meses antes de que, tras su detención, el mismo Mayo lo acusara de participar en aquella traición que lo llevó al Paso, Texas. La gobernadora de Baja California, tiempo antes de que el gobierno de Estados Unidos le retirara la visa, o el de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien hoy está en el ojo del huracán tras el artero homicidio del líder independiente del movimiento de El Sombrero. Sirvan estas reflexiones para enmarcar la convocatoria que ha hecho la llamada Generación Z para movilizarse el próximo 15 de noviembre en contra de la violencia y la inseguridad que prevalece en México. En mi opinión, más allá de lugares comunes, para modificar la problemática imperante se requiere ante todo entender la profunda corrupción política que ha caracterizado a nuestra clase dirigente desde hace ya más de una década. ¿Podría esta marcha plantearle a la propia presidenta Sheinbaum que, más allá de colores partidistas, ella encabece la indignación social prevaleciente? ¿Podría la presidenta aprovechar la coyuntura para cortar de tajo con ese pasado reciente que hemos descrito? Bueno, pues la visión y la actuación de un estadista se desarrolla frente a este tipo de coyunturas. Desde el alma de México, como muchos conocemos a Michoacán, ha surgido una voz que nadie debe ignorar. Hagámosle caso. Soy Armando Ríos Peter y trabajo con mi equipo por un México con justicia y con libertad. Escríbenos y participa con nosotros aquí
en Report Tejado.